amigos, amigas? ¿Qué tal? Qué gusto, cuánta alegría siento el poder estar con ustedes en esta nueva edición de nuestro Mirador 656, en donde, como ustedes bien saben, bueno, estamos tratando cuestiones relativas a la historia, cultura y sociedad de algunos de nuestros pueblos históricos, de algunos de nuestros pueblos más antiguos, y de alguna forma, bueno, son ideas, son costumbres que prevalecen a través de los años y que algunas cosas se van filtrando en las culturas actuales. Y el día de hoy, con mucho gusto, con mucha alegría, por dos razones muy sencillas. La primera de ellas, porque acaba de pasar la Navidad y para mí es un gusto el poder desearles a todos y cada uno de ustedes que hayan tenido una encantadora Navidad y que hayan vivido rodeados de amor, de paz y de familia. Y el otro, bueno, también la llegada de un año nuevo, de un 2026, que siempre el año nuevo resulta una esperanza, y una esperanza de que haya cosas mejores para todos y cada uno de nosotros, y ese es mi deseo para todos ustedes, que tengan cosas mejores todos y cada uno de ustedes en este año 2026. Y ya para entrar en el tema, el día de hoy voy a hablar de un asunto bien importante, bien interesante, bien bonito, que tiene que ver con los espacios de conquista. Y cuando se habla de los espacios de conquista, pues a lo mejor estamos hablando de los espacios de conquista militar, de los espacios de conquista deportiva, de los espacios de conquista económica, y no nada más alejado de la realidad, porque el día de hoy de lo que vamos a hablar es de los espacios de conquista, pero en el orden de pareja, en el orden amoroso, y cómo se encontraban y cómo se iban construyendo a lo largo del tiempo en los pueblos tradicionales. Y los pueblos tradicionales a los que yo me voy a referir es precisamente en toda esa región en la que yo estuve haciendo fundamentalmente toda mi investigación a lo largo de prácticamente más de 20 años y obviamente pues también tuve la oportunidad de conocer o de encontrar, de descubrir cuál era el procedimiento, el protocolo, la ritualidad para llegar primero que nada a constituir una pareja, un noviazgo muy distinto de los noviazgos eh, a los que nos acostumbramos nosotros ya después cuando éramos personas jóvenes o cuando nos casamos o bien todavía muy diferentes a las parejas que se van conformando en esta época actual. Y para eso quiero invitarlos un poquito a que a que dejemos libre la imaginación. Decía el ilustre historiador de origen michoacano, don Luis González y González, que la imaginación era la loca de la casa. Y yo quiero que dejemos suelta a la loca de la casa, nuestra propia imaginación, y que imaginemos cómo se iba construyendo esa relación entre un hombre y una mujer y dónde eran los lugares donde empezaba y cuáles eran los elementos externos que favorecían o que posibilitaban la construcción de una relación afectuosa, una relación amorosa y eventualmente el surgimiento de una pareja, el matrimonio y una familia con toda la carga que traía esta aparejada después de aquellos momentos. Curiosamente, tenemos espacios de conquista, podemos decir, seculares, que no tienen nada que ver con la cuestión religiosa, y tenemos espacios de conquista abiertamente relacionados con el aspecto religioso, por lo que también podemos pensar que hay espacios de conquista apoyados, abanderados, solapados, y lo pongo desde luego entre comillas, en un espacio de carácter religioso. Y el acto secular, el acto
o el espacio secular, el espacio civil, el espacio donde no interviene la cuestión religiosa para nada, era precisamente en las plazas públicas. Y las plazas públicas, recordemos quienes hemos tenido la fortuna de estar en algún pueblo, o que somos originarios de un pueblo, o que hemos visto alguna película, o que tenemos esa imaginación a la que se refiere don Luis González y González, y tenemos una plaza pública que tiene un centro que es precisamente el kiosco. Y en el kiosco un grupo, una banda de música, pero no una banda de música como las actuales, sino una banda de música tradicional, donde tocaban valses, donde tocaban incluso música muy suave, donde andaban las parejas dando vuelta, unas parejas, los hombres para un lado y las mujeres para el otro lado. Y conforme iban caminando, sí, cada quien por el lado que le tocaba, iban encontrándose eventualmente con las chicas o con los chicos que venían de enfrente, y era donde empezaban a verse la cara, a verse la sonrisa, a esconderse en el hombro de la amiga, a hacerse el valiente, apoyado por los amigos, o soportar la broma de una manera estoica cuando venía la chica que te atraía, o cuando iba el chico que te llamaba la atención. Entonces todo eso era una ritualidad, amigas, amigos, dominical, y obviamente en los días de fiesta. Porque todos esos pueblos tienen sus días de fiesta, y días de fiesta verdaderamente importantes, verdaderamente impresionantes. Durante por 8, 10, 12, 15 días había música todos los días, había lo que le llamaban la serenata, que era esta, esta evolución alrededor de la plaza, y era el momento en el que se iban encontrando los muchachos con las muchachas. Obviamente el momento de las fiestas del pueblo ordinariamente son con las fiestas religiosas, aunque también hay algunos pueblos en los que hay fiestas que no son religiosas, podemos decir fiestas paganas, donde también se suele acostumbrar la presencia de la serenata, la presencia de la banda, y luego ya lo hacen de una manera normal, fundamentalmente los días domingos, o lo hacían los domingos, y era la manera como había la posibilidad de que la pareja se fuera viendo. Y había otra cosa que era muy importante dentro de las plazas, porque la misma arquitectura del espacio servía también para poder determinar o para dar a conocer a la gente cómo estaba estructurada la sociedad en ese momento. Y ahí alrededor del kiosco circulaban las personas pues económicamente más favorecidas del pueblo. O sea, los jóvenes, los hijos de los ricos, algunos visitantes, etcétera. Y había una vigilancia permanente de parte de la policía local para que la gente no se cambiara del lugar donde tenía que hacer su ritualidad de asistir a la serenata. Obviamente, si había ese carril interior o ese callejoncito interior, había separado por unos metros un callejón que era más extenso y que rodeaba y era más grande, y rodeaba también en toda la manzana el kiosco, y ahí en ese callejón grande había una hilera de bancas en medio. En la parte interna de las bancas iban los chicos y las chicas de clase media, y por fuera, más allá de las bancas que había en ese callejón, iban los jóvenes y las jóvenes que venían de los ranchos. O sea, había toda una estructuración social, y eso era lo que le permitía a la gente irse acomodando en el lugar donde pues ordinariamente se le reconocía que podía formar parte. Yo personalmente pues no conocía en aquellos años esas limitaciones, y a mí, déjenme decirles francamente que a mí me valía
si circulaba por adentro, por el medio, por el extremo más lejano del kiosco. Y a mí, bueno, pues a veces si algún policía me decía que no me moviera, pues yo simplemente lo tiraba loco y a mí no me interesaba que me lo dijera. Pero ese es un proceso porque en esos encuentros que van teniendo iban intercambiando sonrisas, los jóvenes le daban una flor a la chica, a la vuelta de una o dos encuentros, se atrevía un poquito más, empezaba a sacarle plática y al rato ya andaban dando la vuelta los dos en el mismo sentido, siempre en el sentido en que ordinariamente caminaban las muchachas, nunca en el sentido en el que caminaban los muchachos. O sea, quien hacía la transición de un lugar a otro era el varón y no la dama. O sea, siempre eso era una constante dentro de la serenata. Pero había también el evento religioso. Y en el evento religioso obviamente había más limitaciones, pero era bien importante que se vieran, que se observaran, porque eso quería decir que compartían por lo menos una serie de creencias comunes y eso les podía dar cierta empatía y cierta relación de armonía en cuanto a las ideas y al pensamiento religioso. Era la ida a la misa. La ida a la misa que era fundamental y que obviamente cuando uno tenía interés en saber o en acercarse con una chica, pues uno preguntaba, ¿no? ¿A qué misa iba? ¿Y a qué parte, a qué iglesia o a qué parroquia o a qué capilla? Y solía ir a misa para poder hacerse presente. Ignoro si algunos lo habrán hecho con la fe y la devoción que se requería o sin ella. Pero bueno, finalmente eso sería para cada uno de los jóvenes de esa época, pues sería su propia responsabilidad. Lo que sí era que se veían dentro de la misa de una manera más discreta. Ahí ya, si acaso se intercambiaba una mirada furtiva, si acaso se intercambiaba una sonrisa, si es que la mamá o la tía o el papá o el hermano estaban comulgando y mientras la muchacha pues tenía la manera de ver al hombre o al joven que le llamaba la atención. O sea, esos eran espacios de conquista. Y obviamente había espacios donde era importante que se fueran a conocer, que se fueran conociendo, y bueno, uno de esos era dentro de la plaza, sobre todo cuando iban dando vueltas juntos, y ya de ahí se acostumbraba el acompañar a la chica, a la muchacha, a la casa, a llevarla a la casa, pues todas las casas estaban cerca, y si el papá o los hermanos no eran muy celosos y eran más o menos permisivos, pues le daban a uno la oportunidad de que uno las acompañara. Y si no eran muy permisivos, que digamos, francamente le decían a uno no, o si aún no le resultaba a uno atractivo, pues también le decían a uno tranquilamente que no había, pues que no había tiro, ¿verdad? Que ahí lo dejaban mejor para otra ocasión. Pero había un espacio, y este es quizá un poquito más antiguo, que era un espacio que no es ni secular ni tiene carácter religioso, pero que tenía un carácter totalmente económico. Y era la consolidación de los patrimonios de los cónyuges porque había un interés de parte de los padres de familia y esto era, bueno, en todos los órdenes, había un interés por parte de los padres de que los hijos pudieran ser elementos que ayudaran a la consolidación del patrimonio familiar. Es por eso que en una región como la de los Altos de Jalisco, donde hay una pulverización de la propiedad, todo el proceso de formación familiar, todo el proceso de la consolidación o la construcción de las parejas, ayuda, apoya para que se consolide el patrimonio familiar, para que crezcan los bienes de una familia. Esto es con la dote, con los bienes, con la propiedad que tienen los cónyuges o que la adquieren
con su esfuerzo, o muchos de ellos por el lado de alguna herencia, es como logran consolidar el patrimonio y es como logran incluso en algunas familias acrecentarlo. Esos son tres ritos, son tres formas, tres maneras, tres lugares donde tradicionalmente, y vamos, yo estoy hablando obviamente de antes de la primera mitad del siglo XX, estoy hablando a fines del siglo XIX, de qué es, cómo funcionaba este proceso para que las familias, para que los jóvenes lograran constituir una familia. Y es bien interesante, y cuando uno logra andar en los pueblos, yo tuve la fortuna de andar muchos de ellos, y a mí me gustaba ir a ver la plaza para ver cómo estaba estructurada la misma y poder así ver cómo era que se llevaba el ritual semanal, el ritual durante las fiestas, que fueran religiosas o paganas, no importaba, lo que importaba era la presencia de la música, la presencia sobre todo de los jóvenes, la presencia de unos y otras, con el afán de conocer a personas del sexo opuesto, y que era donde empezaba todo ese ritual, todo ese pasaje para ir conociendo, acercándose a la persona y saber quién le gustaba o quién no le gustaba. Y bueno, créanme que siendo yo una persona que vivía en una ciudad como esta, como Ciudad Juárez, Chihuahua, pero siendo originario de la región, cuando yo era muy joven, que iba a las ceremonias esas, a los festejos esos, pues obviamente me mimetizaba y trataba de vivirlos y de encontrarlos, y la verdad es que yo me llevé muchas sorpresas, buenas y malas. Pero bueno, eso lo dejo para mi historia personal. Yo por aquí dejo este episodio. Lo único que quiero recordarles, amigos, es que no debemos de dejar de luchar por defender lo que hemos perdido. Y bueno, pues no me resta más que desearles a todos y cada uno de ustedes que tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Pero antes, no quiero despedirme sin invitarlos a que le den like, a que lo compartan, a que se suscriban. Nos pueden ver en YouTube, en TikTok y en Spotify. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima.